Sí, doctor, al momento de ingresar a la reunión empieza la grabación. Ya, entonces podemos comenzar o Sí, doctor, creo que no habría ningún problema. ya. Bueno, vamos a hablar esta clase nos toca hablar sobre el cáncer colorectal. Correcto. Ya. Bueno, esta es la distribución mundial de cáncer colorectal. Este es el GloboCap. Este ve las estadísticas mundiales. Vamos a ver con respecto al cáncer colorectal, hay una detección mayor y por lo cual mayor incidencia en los países más desarrollados, ¿no? Nosotros tenemos una tasa una prevalencia intermedia. En el Perú representa de todos los tipos de cáncer, incluido en mujeres representa la tercera causa de cáncer, la tercera causa de cáncer, perdón, en varones y en mujeres la cuarta causa. Y entre hombres y mujeres representa la cuarta causa. En el mundo, en el mundo a nivel mundial, es la tercera causa más común y la segunda causa de muertes por todos los tipos de cáncer. Para el 2020, 930.000 personas murieron por cáncer de causa colorectal, representaba el 10% de todas las muertes oncológicas. Y el 50% permanece en condición de incurables. El cáncer colorectal, el cáncer colorectal aparece, hay una serie de mutaciones genéticas, genes supresores tumorales, oncogenes, genes reparadores de DNA, y afecta tanto a hombres como mujeres por igual. Tiene, Normalmente es infrecuente a menores de 50 años y luego vuelve a caer en mayores de 80 años. El grupo de mayor riesgo es entre 50 y 80 años. La mayoría de los cánceres colorectales, el 98%, son adenocarcinomas. Hay otros subtipos, pero son muy pocos. Son el tipo linfomas, carcinoides, leomiosarcomas. Las metástasis generalmente se encuentran en el 25 a 30% de los casos a hígado, a peritoneo y a pulmón. Bueno, hay factores de riesgo o factores que pudieran condicionarte causa colorectal. Hay síndromes hereditarios como la politosis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario sin pólipos. Estos síndromes son se encuentran en el Perú, en el poliposis adenomatosa familiar, hemos visto varios casos en el hospital. Tienen más de 100 campos, 100 pólipos por campo y cada uno tiene la potencialidad de hacerse cáncer, ¿no? La edad es otro factor de riesgo, mayor de 45 años. Antecedentes familiares de cáncer colorectal en familiares de primer grado, o sea, papá, mamá, hermanos. Antecedentes que haber tenido adenomas colorectales o cáncer de ovario. La enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la pancolitis aumenta de 5 a 15 veces más el riesgo de cáncer colorectal. Antecedentes de irradiación abdominal y otros que son importantes porque son modificables, como la obesidad, la diabetes, el tabaco, el alcohol, el consumo excesivo de carnes procesadas y la poca actividad física. Existen también factores protectores, de los que se conocen los AINES, específicamente la aspirina, a dosis de 75 a 325 miligramos al menos 2 veces por semana durante más de 10 años. Disminuye la incidencia de cáncer colorectal proximal y la mortalidad relacionada. Aumenta, pero tiene la parte negativa, que aumenta los casos de hemorragias mayores y hemorragias intracraneales. Otro factor protector es la dieta rica en vegetales. La dieta rica en vegetales también es un factor protector.
especialmente las crucíferas, brócoli, coliflor, col, rábano y salvado de trigo. La ingesta de folatos, la dieta baja en calorías y evitar el consumo excesivo de alcohol. Bueno, lo importante del cáncer colorectal es esto, su comportamiento. Desde acá tenemos las células de la mucosa colónica normales o saludables. Va a ser una serie de eventos que va a demorar de 10 a 15 años hasta generarse un pólipo, un adenoma o un pólipo benigno. Luego ya la evolución es errática. Esta es la ventana de oportunidad. Tenemos todo este periodo para hacer la búsqueda activa y descartar lesiones premalignas para evitar la formación del cáncer. Bueno, esta es la evolución natural de la enfermedad, la mucosa normal, hay una noxa, hay alteraciones genéticas, hay hiperplasia, adenoma, metaplasia, displasia, cáncer in situ, cáncer invasor. Ya. ¿Por qué es importante los estadios tempranos? Mire, por ejemplo, aquí tenemos estadística de cáncer colorectal temprano, es aquello que se limita a la mucosa y submucosa independiente de compromiso ganglionar. Ahora, la sobrevida a 5 años con cirugía en estadio 0,1 es de 90 a 91%. La sobrevida a 5 años de una resección endoscópica de un carcinoma intramucoso es hasta el 100%. Y de un T1A es 96%. Entonces, por eso es importante determinar el cáncer antes de que se haga invasivo, porque literalmente se puede curar el cáncer colorectal. Bueno, existe lo que llaman el tamizaje o el cribado. Ese término viene de concepto de separar las cosas, ¿no? Eh, es la búsqueda activa de los pacientes sanos que podrían tener lesiones que podrían ser potencialmente malignas, ¿no? Hay dos conceptos diferentes, el cribado preventivo y la detección temprana. En el cribado preventivo, por ejemplo, la endoscopía, se detecta lesiones y se elimina estas lesiones que son los precursores, que son los pólipos, para que no se conviertan en cáncer. O sea, son pacientes sanos, que tienen lesiones precursoras y los eliminas. Reduce la incidencia de cáncer, como no, porque evita, bueno, al quitar los precursores ya nunca se va a producir cáncer. Y lo otro bueno es que como este periodo de ventana es largo, te permite hacer este cribado preventivo endoscópico de un periodo relativamente largos, ¿no? Otra cosa es la detección temprana. En la detección temprana se detecta cáncer incipiente. El otro es diferente porque en el otro no hay cáncer. Acá sí hay, pero incipiente. Detecta cáncer en sus estadios iniciales. Solo reduce la mortalidad y el problema es que perdón, el intervalo de las pruebas tiene que ser frecuentes. Ah, En la fase de cribado, uno, hay dos posibilidades, las pruebas fecales y las pruebas endoscópicas. De los hallazgos, si se encuentran resultados positivos, todos tienen que pasar con colonoscopía y luego tiene que haber un seguimiento dependiendo de los hallazgos. Perdón, tiene de alto riesgo, que de 3 a 5 años, de riesgo bajo de 5 a 10 años. Y bueno, y si lo encontrado es un cáncer, se dará tratamiento. ¿Cuáles son estas pruebas fecales? Hay dos pruebas fecales. El test de Guayacol, que ya no se usa, es el TB tradicional. Y ahora hay un TB pero una prueba inmunológica, test inmunológico fecal que le llaman el TB enzimático. El té de Guayacol ya no se usa, test inmunológico fecal es el que se usa. La diferencia del té de Guayacol solo te da cualitativo, el test inmunológico te da cantidad, cuantitativo. La línea de referencia es los 20 microgramos de hemoglobina por gramo de heces, ¿no?
Algunos países, como referencia, hay 80 microgramos. Esas son las pruebas fecales. Y las pruebas endoscópicas tenemos básicamente dos, la sigmoidoscopía y la colonoscopía. La sigmoidoscopía es una prueba endoscópica que se ingresa, es con el mismo equipo, pero solo se avanza el recto y al colon sigmoides, nada más. Se explora esa parte. En cambio, en la colonoscopía se ve todo el trayecto del colon. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La sigmoidoscopía es más rápida, no necesita sedación, la preparación es simple, solo con enemas, pero tiene que ser frecuente. En cambio, la colonoscopía ya representa más riesgos. Hay riesgo de sangrado, de perforación, es más doloroso, requiere sedación, a veces necesita anestesiólogo y la preparación es más compleja, ¿no? Porque no solo hay que extraer la heces, sino hay que lavar las paredes del colon. Eh, bueno, ¿y qué hay alternativas? ¿Cuál es el horizonte tecnológico? Hay biomarcadores en sangre y en heces. El problema es que estas pruebas son costosas, tienen poco uso, o sea, no tienen mucha evidencia mm, y no son muy accesibles. Tenemos una colangiografía por tomografía, que es una tomografía de toda la mucosa gástrica, de las paredes de la pared gástrica. Eh, es muy costoso. ¿Qué lo hace costoso? En realidad es el mismo equipo tomográfico, necesita un software especial. Y lo que hace costoso es que el personal capacitado para eso es muy escaso, ¿no? En el Perú lo hacen y lo otro que si encuentran una lesión va a terminar en una colonoscopia. Y ahora está usando inteligencia artificial. Inteligencia artificial asociado a los estudios endoscópicos. O sea, es una colonoscopía que tiene un software especial con inteligencia artificial que conforme van viendo las imágenes te va indicando las imágenes sospechosas, incluso te da sugerencias diagnósticas, te da estadísticas. Es muy interesante, lo hemos visto en demostraciones en unos equipos modernos. Y eso es lo que se viene. El otro problema también que, bueno, obviamente ese equipo es bastante costoso y, y básicamente el acceso al equipo, ¿no? Es una tecnología que se está viniendo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del cribado? La consecuencia de una búsqueda activa de pacientes sanos, búsqueda activa de pacientes sanos, es que por más de 1.000 individuos cribados examinados, se detecta 1 a 13 casos de cáncer colorectal y se evita 2 a 7 muertes. Pero va a tener su contraparte, que como se hacen más procedimientos, por cada mil procedimientos, va a encontrar 1 a 2 eventos de sangrado grande y 0 hasta 1 evento de perforación intestinal. Hay otro problema también. Hay otra, eh, la, el sobrediagnóstico. No todos los pólipos se van a convertir en cáncer. Entonces, hacer una búsqueda activa tú vas a tener un montón de pacientes con pólipos que nunca se van a hacer cáncer. Pero lo que es un poquito difícil de entender es que va a haber un sobrediagnóstico de lesiones precancerígenas. En realidad es bueno, pero va a enmascarar el estadio real de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero que el cáncer temprano, el cáncer incipiente, es totalmente asintomático. O sea, ningún síntoma se asocia a cáncer incipiente, ni dolor, diarrea, deposiciones, moca. Todas las manifestaciones clínicas se, se deben a cánceres ya avanzados. Si la lesión es en el colon derecho, va a haber hemorragia oculta, anemia, dolor abdominal. Si la lesión es en el colon izquierdo, alteración de ritmos evacuatorios, hemorragia o puede haber cuadro de obstrucción. Si la lesión es en el recto, puede haber proctalgia, dolor anal, tenesmo, tumor palpable, diarrea sanguinolenta. Y síntomas generales como astenia, anorexia, anermia o pérdida de peso o fiebre.
Sobre la localización, la mayoría de los, sí estamos hablando ya de cánceres avanzados, ¿ah? El 23% se encuentra en el recto, el 10% en el recto sigmoidea, el 25% en el sigma y entre ellos se representan el 50% de los cánceres colorectal. Luego en el colon ascendente 6%, traveso 13%, 8% en descendente y el ciego 15%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante anamnesis, examen física, exploración, si se pasa mal, pausa palpable y tacto rectal. Hay una bioquímica completa, función hepática, las pruebas fecales, el TBNO inmunológico. Algunos marcadores, tenemos el antígeno cancino embrionario. Como dato, el antígeno carcino embrionario alto en el preoperatorio antes de operar al paciente representa alto riesgo de recidiva y mal pronóstico. Y la elevación del CEA después de la cirugía te sugiere lesión residual. La colonoscopía es el gol estándar, es diagnóstico y terapéutica. Hay una alternativa de sigmoidoscopía flexible, el problema es que no se explora todo el cono, y como alternativa la cápsula endoscópica. Pero es una cápsula especial, una cápsula de colon, ¿ah? Con respecto a las imágenes, tenemos tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis, que nos va a servir sobre todo para ver extensión de la lesión, si hay metástasis regional y o complicaciones secundarias. La resonancia nos puede ayudar, por ejemplo, en el hígado cuando lesiones pequeñas que no se pueden ver por tomografía. El PET scan, la tomografía por emisión de positrones, nos sirve para ver lesiones aisladas en hígado de pulmón, aquellos que podrían ser candidatos a resección o tumorectomía. La colonoscopía es el gol estándar, ¿por qué? Es lo más importante porque nos permite localizar el tumor, hacer un diagnóstico histológico mediante la biopsia y caracterizar por imágenes la lesión. Detecta cánceres invasivos sincrónicos de 3 a 5% de los casos. ¿Qué son? O sea, uno pudiendo tener un cáncer, uno puede tener otro cáncer en otra parte del colon. También te puede detectar adenomas sincrónicos. Un paciente que tiene cáncer de colon puede tener adenomas en otra parte del colon, hasta el 30%. Idealmente, todos los pacientes con cáncer de colon antes de la cirugía deben tener colonoscopia completa. Y si no se puede, porque imagínense, hay una obstrucción intestinal y no se puede pasar, se le opera al paciente y después de la cirugía se le completa la colonoscopia. Pero todos tienen que tener exploración completa del colon. Ahora, ustedes saben sobre las lesiones elevadas o lesiones incipientes en la clasificación de Paris. Las lesiones son incipientes, por eso llaman 0, 0,1, 0,2 y 0,3. Vamos a enfocarnos al 0,1 y 0,2. 0,1A es 0,1P y 0,1S es pediculado sésil, y 0,2 que son las planas, elevadas o planas, y las 0,2C que es la deprimida. ¿Y de qué es importante? Porque acá se hizo un estudio en el cual se demostró que las lesiones 0,1, S y P, que son menos de 20 milímetros, muy poco es la detección de cáncer invasivo. Y 0,2A y B, menos de 20 milímetros, es muy poco. Cuando ya es más de 20 milímetros, sí ya, la frecuencia de cáncer invasivo es alta. O sea, si tú tienes una lesión 0,1 o 0,2A y B y es menos de 20 milímetros, probablemente la lesión sea circunscrita, ¿no? Una lesión primaria. La otra forma de clasificación es el LST, la tumor de extensión lateral. Hay de dos tipos, granular y no granular. El granular puede ser homogéneo, granular del mismo tamaño, o heterogéneo, diferentes tamaños. Y el no granular puede ser elevado o pseudo deprimido. Ese es el elevado y ese es el pseudo deprimido. Igual, las lesiones menos de 30 milímetros, que son lesiones grandes, y sobre todo los granulares son los que menos infiltran o menos hacen lesiones a distancia. Bueno, acá tenemos algunas imágenes endoscópicas con luz blanca y algunas características endoscópicas como la apariencia de expansión. O sea, es como una lesión que parece que rebalsa, ¿no? Apariencia de expansión. Otro signo endoscópico es la convergencia de los pliegues. Los pliegues van uniéndose a una lesión. ¿Ves? Los pliegues se van juntando.
Hay una lesión elevada ulcerada, una lesión elevada que se deprime. Lesiones elevadas erosionadas y hay una sensación de rigidez, pero eso lo va mediante la pinza. Uno coge la pinza y se mueve un bloque, ¿no? Rigidez. Acá tenemos ya lesiones, lesiones, un carcinoma intramucoso con luz blanca y que es con azul de metileno, es cromoscopía. Acá tenemos un carcinoma invasivo, es una lesión deprimida, ¿ve? Y acá con cromoendoscopía se ve mejor. Hay alteración del patrón vascular. Es una lesión elevada con cromoendoscopía. Otra eso más, de carcinoma, de lesiones grandes. Bueno, y después existe la clasificación TNM. La clasificación TNM nos determina el estadiaje. Tiene tres componentes: el T, que se refiere al tumor, el N, a los ganglios regionales, y la M, a metástasis. Los estadios iniciales son del 1 al 4 y es útil para el pronóstico y tratamiento. Se considera, si el paciente no tiene recurrencia a 5 años, se considera curado de la enfermedad. Los estadios de 1 a 3 son curables y los estadios 4 se considera no curable. La supervivencia 5 años en estadio 1 es 90%, estadio 2 70-80%, estadio 3 de 40-60% y los estadios 4 rara vez sobreviven más de 5 años, la media es de 1 a 2 años. Los pacientes con cáncer colorectal con sospecha clínica, o sea, los que tienen cáncer colorectal con síntomas clínicos, o sea, tumor, masa palpable, sangrado, el 20% ya tienen enfermedad avanzada. El 30% ya tienen metástasis hepáticas a ganglios o a pulmón. Y el 30 y 40% ya tienen carcinoma. Entonces, con respecto a la poliposis adenomatosas familiar, se considera cirugía electiva a los 18 o 20 años y luego se les hace seguimiento endoscópico. Y porque no se pueden sacar todos los pólipos, porque todo el estómago, todo el colon está lleno de pólipos. Se buscan los más grandes, los más sospechosos y se les saca. Pero ya a los 18 a 20 años se prefiere una colectomía, ¿no? El síndrome de Lynch es parecido al síndrome polipostoso familiar, solo que la rapidez de la conversión de adenoma a carcinoma es más rápida. Con respecto a los cánceres obstructivos, en el colon derecho también colectomía, con anastomosis ileocolónica, en el caso del colon izquierdo se hace seriamente cirugía a los Harvard. Con respecto a los tumores de recto, hay una técnica una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que es transanal. Ah, pero bueno, eso es con respecto a la resección quirúrgica. El 80% de carne colorectal están limitados a la pared del colon en los ganglios regionales. La resección quirúrgica de lesión única es la única curativa, ¿ya? Pero es importante la relación con el cirujano oncólogo. Bueno, hay terapia oncológica neoadyuvante, o sea, es antes de ser sometido a un procedimiento invasivo quirúrgico. Se hace los pacientes con tumores localizados, avanzados, con márgenes quirúrgicos comprometidos y aquellos con tumores inoperables. Reduce el riesgo de micrometástasis. ¿En quienes se le hace quimioterapia adyuvante? O sea, durante el tratamiento. La atención con pacientes con radiación potencialmente curativas. El objetivo es evitar la micrometástasis, evitar las recurrencias y aumentar la tasa de curación. Desgraciadamente, el tratamiento quimioterápico tiene efectos tóxicos significativos: mucositis, emesis, diarrea, neutropenia febril, fatiga, pérdida de cabello, síndrome de mano-pie, cardiotoxicidad. Lo bueno de esto es que la mayoría se interrumpen con la suspensión de la quimioterapia. Bueno, esto es lo que le quería traer con respecto al cáncer de colon. Si ustedes tienen alguna pregunta, hola, muchachos. Creo que no, doctor.
Dice, ¿cuánto tiempo suele pasar desde el pólipo? No, el tiempo es antes del pólipo. O sea, no hay un tiempo. Normalmente desde la lesión, desde la mucosa normal hasta tener un adenoma, un pólipo, ese es el periodo de ventana que les había comentado, ¿no? Pero después es errático. Por una vez que encontramos un pólipo, un adenoma tiene que ser extirpado, tiene que ser extraído. Cuando yo les refería a la ventana se refiere, o sea, la ventana de oportunidades antes, o sea, desde que no hay la mucosa normal hasta que se presenta el pólipo, ¿no? Que puede ser de 10 a 15 años, ¿no? Después es errático. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió todo? Hola. Creo Todo que bien, no, doctor. doctor. Ya. Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, espero que les haya sido de su interés. Gracias, muchachos. Muchas gracias, doctor. Gracias.